Muy bien. Buenas noches, queridas estudiantes que están presentes en esta sesión extraordinaria programada por la Coordinación Académica. Ustedes son estudiantes ya egresadas de la carrera Educación Básica en la modalidad en línea de la Universidad Central del Ecuador y el día de hoy estamos aquí reunidos porque están preparándose para su examen complexivo. Entiendo que han tenido ya repasos en otras asignaturas y que ustedes están estudiando justamente para este examen y que este examen tiene un componente teórico importante que ustedes que tiene un porcentaje importante del examen, ¿no? Además del componente práctico, que es la clase demostrativa. En este sentido, son algunas las materias que les van a tomar en el examen complexivo. Una de esas, la asignatura que vamos a revisar hoy. La idea de esta revisión es que primero yo les voy a acercar un poco a los subtemas de la asignatura, temas y subtemas de la asignatura que han sido tomados en cuenta para elaborar las preguntas del complexivo, ¿sí? Y además que vamos a revisar estos temas y voy a darles algunos como consejos, como tips para que usted pueda hacer bien su examen y que le vaya de lo mejor, ¿sí? Entonces, en este contexto voy a presentar este material que he preparado para ustedes, que son unas diapositivas que nos hablan de la asignatura Modelos Curriculares Contextualizados e Inclusivos, que es la materia que van a revisar conmigo, ¿sí? Para el día de hoy están pautados las dos primeras unidades de esta asignatura y tienen ustedes otro día en el cual estaba planificado para ayer, pero ya a través de Víctor les envié el mensaje del percance que hubo en algunos barrios del sur de Quito por el aguacero y se fueron un montón de transformadores con un rayo que cayó y no hubo luz en varios lugares, ¿no? Entonces, en este sentido, ayer nos perdimos la clase. Esta primera presentación era la de ayer, pero vamos a ver cómo nos va cuando terminemos esta presentación, ¿sí? Porque esta clase estaba en el inicio marcada de 7 a 9, hoy vamos a tener de 7 a 9 y media, pero vamos a ver cómo nos va con el tiempo y si ustedes están claros o tienen preguntas y si es que nos alcanzaría el tiempo para ver de una vez la otra presentación que estaba preparada para hoy, ¿sí? Entonces, bueno, son decisiones que vamos tomando al final de la jornada. Lo que les pido, por favor, es sean participativos, vayan anotando las preguntas y los subtemas que más les provoquen quizá un poco de temor. Si es que tienen alguna pregunta, por favor me interrumpen, abren el micrófono y me dicen, profe, hagamos una pausa porque aquí tengo esta duda, porque yo no les estoy viendo porque estoy con la presentación, entonces solo abre el micrófono y me interrumpe, ¿ok? La persona que tenga una duda sobre lo que estemos viendo en ese momento, por supuesto no va a abrir el micrófono para decirme, profe, puedo ir al baño, ¿no? Seamos pertinentes en las actuaciones. Em, ¿Qué más? También decirles que me gustaría mucho que al final, si es que les queda alguna duda, me puedan compartir para poder ayudarles, ¿no? Bien, vamos a hacer este análisis tomando en cuenta que la forma de rendir un examen complexivo, y este consejo, por favor, que les quede muy claro, y para lo largo de su carrera profesional, porque ya cuando se gradúen, estoy segura que usted se presentará a una prueba del magisterio para quizá obtener un nombramiento, etcétera. Cuando rendimos este tipo de pruebas, que son pruebas de opción múltiple o de base estructurada, usted tiene que actuar como si fuera un profesor, no como si fuera un estudiante. Es decir, si yo fuera un profesor, ¿qué tipo de pregunta plantearía con este tema? ¿Sí? Entonces, no es que ahorita vamos a ver preguntas, al final vamos a ver una pregunta de ejemplo, pero la idea, usted conoce cómo son las preguntas de opción múltiple, ¿sí? La idea es que usted vea el tema y diga, a ver, ya tengo este tema, ya tengo este contenido. Si yo fuera un profesor, ¿qué tipo de preguntas plantearía? ¿Sí? Entonces, cada que vayamos viendo un tema, diga, aquí podría salir esta pregunta o quizá esta otra, y eso vaya apuntando y así vaya enfocando su estudio. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Primero, el tema de definiciones del currículo. ¿Sí?
cuando usted estudió esta asignatura, modelos curriculares contextualizados e inclusivos, usted habló primero de qué es el currículo. Es una palabra que está mucho en la jerga docente, pero que no está en la jerga de otras personas, sino solo como el currículum vitae, que es la hoja de vida, que es una palabra latina, pero no más. Entonces nosotros en currículo, como parte del tema educativo, tiene varias definiciones y entre ellas varios autores que presentan diversos enfoques, interpretaciones y puntos de vista que pueden ser distintos e incluso opuestos entre sí. Entonces usted lo que debe hacer es buscar en el compendio de esta asignatura las definiciones de currículo y tener claro cuál definición es la que más se acerca a lo que conocemos por currículo actualmente. Debe verificar los autores y debe dominarlos, porque cuando usted es un profesor de educación básica, debe poder ser capaz de definir el currículo, ¿sí? De definirlo como el documento prescrito por el Ministerio de Educación de cada país o por el ente rector de la educación en cada país, en donde se enmarcan todos los componentes que rigen a la educación, como objetivos, como contenidos, como evaluaciones y demás. ¿Sí? Entonces usted tiene que revisar estas definiciones del currículo, subrayar autores, ver qué definición le corresponde a cada autor, ver semejanzas y diferencias entre los currículos. ¿Sí? También usted tiene un apartado del currículo llamado características del currículo. Entonces, acordarse que el currículo ya a nivel educativo tiene diversas características. Por ejemplo, que es programático. Esto quiere decir que va más allá de una planificación administrativa, sino que este contiene programas diseñados para estudiantes y contiene recomendaciones para padres de familia, contiene metodologías de aprendizaje diseñadas para profesores, es decir, que una de las características del currículo es que es programático. ¿Sí? Además, saber que está elaborado por profesionales en distintas ramas del conocimiento, que no es que se sienta una sola persona y arma el currículo de un país. No, no, no funciona así. El currículo está formado por profesionales de diversas áreas, ¿sí? De que el anclaje con las prácticas sociales da vida social al currículo, pues no solamente atiende cuestiones abstractas, sino problemas tangibles. Entonces debe acordarse que el currículo se crea a partir de problemas sociales, que estos profesionales de distintas ramas se sientan en una mesa, se llaman curriculistas cuando están armando un currículo y debe acordarse que ellos para poder armar el currículo siempre analizan los problemas sociales y dicen, a ver, esto está pasando en nuestro país, a esto nos vamos a enfocar en la educación para que realmente constituya una base de solución a los problemas de la sociedad, ¿sí? Entonces, mire, esto se ancla con esta otra característica que dice que se crea identificando las necesidades sociales del entorno. Sí, no es que se crea porque sí o porque le voy a copiar a Estados Unidos el currículo. No puedo copiarle a Estados Unidos el currículo simplemente porque los problemas y las necesidades sociales de Estados Unidos son muy distintas a los problemas y necesidades sociales que tiene el Ecuador. Entonces, hay que sentarse, hay que analizar y definir estos problemas y necesidades sociales para crear el currículo. ¿De acuerdo? Entonces, esas son características del currículo que usted tiene que estudiar para que pueda definirlas. Ahora, si usted fuera un profesor y quisiera hacer esto, ¿cómo plantearía una pregunta? ¿No es cierto? No sé, a mí se me ocurre que diría de las siguientes características del currículo o si de los siguientes planteamientos, cuáles constituyen características del currículo y le pusiera unas 8, de las cuales solo estas 4 son del currículo y las otras 4 son características, por ejemplo, de la LOEI. Entonces usted tiene que identificar cuáles son del currículo. Otra forma de plantear esa pregunta, por ejemplo, sería decir cómo se crean los currículos o quiénes crean los currículos. Y ahí le pusiera yo diferentes opciones y no, es un grupo de profesionales. Entonces usted lo que tiene que hacer para estudiar es qué tipo de preguntas haría con esta información.
Si usted tiene en las láminas la información que se le va a evaluar y, por supuesto, debe profundizar en los compendios. Pero ya que la tiene, pregúntese a usted mismo o cree, haga preguntas que vayan enfocadas en cómo se le evaluaría esto, ¿no? También usted tiene los tipos de currículo en información dentro de sus compendios. Tenemos el currículo formal, que son las guías que prescriben las finalidades, contenidos, acciones que da el Ministerio de Educación, que es el llamado Currículo Nacional de Educación Básica en nuestro caso, ¿sí? Es el que existe, el que está en ministerio. Pero tenemos un currículo real, que es la implementación del currículo formal con los ajustes necesarios que usted tiene que hacer en la realidad de su aula. Porque por más que el Ministerio de Educación me ponga como destreza con criterio de desempeño, identificar las partes del cuerpo humano, los sistemas de reproducción, aparato excretor, digestivo, circulatorio, a través de simuladores tecnológicos, y yo estoy trabajando en el campo o en una institución pública de orden urbano, pero que no tiene, primero, proyectores, ¿cómo yo transmite un simulador? Segundo, tiene profesores que no están capacitados en el uso de una computadora y un proyector. Tercero, aunque los profesores puedan usar el proyector y la computadora, ¿saben los profesores crear una simulación del aparato reproductor o del aparato circulatorio? Entonces, por más que el ministerio me diga eso, yo tengo que adaptar eso a mis realidades. Entonces, no puedo hacerlo con simuladores virtuales. Que tengo que hacer maquetas, dibujos, láminas, ¿sí? Y con eso puedo adaptar. ¿Qué no cumplí? El apartado tecnológico. ¿Qué sí cumplí? El contenido y la formación. ¿Sí? Y también hay este otro currículo oculto, que es un proveedor de enseñanzas latentes institucionales que no están explícitas, es decir, que no están escritas en el currículo formal, pero que los hacemos. Los profesores enseñamos esto siempre. Entonces, cuando usted está en su aula de clase y le dice a un estudiante, por favor, párese recto y salude mirando a los ojos, en ninguna parte del currículo nacional le dice enseñe eso. Pero usted como profesional sabe que tiene que enseñar a las personas a saludar, a mirar a los ojos, a ser sincero y asertivo en lo que dice. Entonces, cuando usted enseñó eso, se llama currículo oculto. No está escrito, pero usted tiene la obligación profesional de enseñarlo. Por favor, no mastiques chicle, que estás en clase. Por favor, atiende, por favor, escucha a tu compañero. Cuando usted hace esas cosas, está en el currículo oculto. Entonces, tiene que repasar las características de estos tres tipos de currículo. ¿Qué haría yo igual? Me plantearía, ¿cómo armaría yo una pregunta con esto? Se me ocurre que pondría en un lado, en una columna, currículo formal real oculto, en otra las características, y pediría hacer un emparejamiento. O se me ocurre que pondría las características del currículo real y les diera las opciones y le diría, señale a qué currículo pertenece esta información. O sea, es variedad de cosas que se pueden realizar, o de preguntas que se pueden generar a partir de este conocimiento. Ya es en usted la manera de estudiar, y por eso le doy este consejo, ¿sí? También tenemos estas etapas del currículo, y las etapas del currículo son planificación, que se refiere a la construcción de los aspectos estructurales formales del currículum. Tenemos el desarrollo, que corresponde a la puesta en práctica del diseño curricular, y tenemos la evaluación, que es este proceso final que se hace de reflexión y análisis crítico y valorar el currículum. Entonces, ojo, a esto me refiero a la creación del currículo, ¿no? Entonces tiene estas tres etapas: planificación, desarrollo y evaluación. Nuevamente, ¿cómo usted haría una pregunta con esta información? ¿Sí? Dos columnas, emparejamiento, un concepto y dar las opciones. Dar planificación es y dar las tres opciones de conceptos, o ponerle una etapa descrita, una etapa del currículo, y decirle que a cuál etapa pertenece, a la planificación, al desarrollo o a la evaluación. Entonces, usted debe manejar estos conceptos y debe llevarles a la práctica, ¿sí? Luego viene este otro concepto, este otro subtema, que dice primeros modelos curriculares. Y aquí hablamos un poco de
mm, de los expertos, de los curriculistas o de los teóricos que han hecho propuestas técnicas sobre los modelos curriculares, ¿no? Hay diferentes teorías, así como hay diferentes autores. Y tenemos, por ejemplo, del modelo curricular clásico, que se centra en contenidos, objetivos predeterminados con una estructura rígida y una evaluación estandarizada, que es cerrado, externo al sujeto que aprende y que está ya este tipo de currículo clásico está en desuso. Sin embargo, en algunos currículos todavía se ven características como, por ejemplo, objetivos predeterminados o evaluación estandarizada, ¿sí? Pero en la generalidad este currículo ya casi no se usa. Y tenemos, por otro lado, el modelo enciclopédico académico, en donde el docente dice que es la fuente del saber en este modelo y que los estudiantes memorizan contenidos que están en secuencia y que se parece al método tradicional verbalista y que nace con la ilustración y su centro de importancia es el sujeto que enseña, es decir, el profesor. También este modelo curricular está en desuso, ¿sí? Estos dos modelos curriculares clásicos están ya en desuso. Ahora tenemos unos más contemporáneos, ya cuando estos autores antiguos son sistematizados por otros autores que estudian esto y lanzan su modelo conductista, modelo conectivista y modelo constructivista. Cada uno de estos tiene diferentes características. Por ejemplo, el conductista se enfoca en objetivos medibles, reforzar, enseñar secuencialmente, hacer una evaluación frecuente, la repetición y un entorno estructurado, y también es llamado tecnológico, positivista o taylorista. Tenemos un modelo constructivista que es parte del modelo que rige la educación ecuatoriana, que promueve aprendizaje activo, contextos significativos, colaboración, evaluación formativa, que los docentes son vistos como guías y no como centros del aprendizaje, y que la construcción se hace sobre los conocimientos previos. Este modelo no le ve al estudiante como una hoja vacía, sino que empieza el profesor desde los conocimientos y las habilidades que los estudiantes ya adquirieron en niveles anteriores, ¿sí? Este modelo es parte del modelo educativo ecuatoriano porque nosotros trabajamos en un modelo socioconstructivista y eso significa que nosotros estamos enfocados a que el estudiante construye su propio aprendizaje, pero en colaboración con los demás. Por eso es socioconstructivista, ¿sí? Y tenemos el modelo conectivista que enfatiza el conocimiento distribuido, el aprendizaje autodirigido, las conexiones digitales, ambientes abiertos, tecnologías colaborativas y adaptación individualizada. En este caso, por ejemplo, no lo manejamos en Ecuador como base del modelo, pero sí lo que se hace es tomar ciertas características en diferentes modalidades o para diferentes necesidades. Por ejemplo, en modalidad en línea, usted tiene unas características de conexiones digitales, de ambientes abiertos, de tecnologías colaborativas, de adaptaciones individualizadas. Y etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué haría usted o qué haría yo si tuviera que dar un examen como este? Haría una pregunta, quizá con las características de cada uno, un emparejamiento, o quizá nombraría unas características de unos y otros de otras y les pediría conectarlas, etcétera, ¿no? Entonces tiene que recordar estos modelos contemporáneos. Vamos a hacer una pausa aquí para hacer un ejercicio. Así se van a presentar sus preguntas del examen complexivo. Mire, observe y lea. Se tiene que leer atentamente, ¿no? Y dice, por ejemplo, el currículo para la educación básica en el Ecuador, implementado en el año 2016, tiene ciertas características que lo diferencian de la actualización y fortalecimiento curricular para la educación básica del 2010. La pregunta sería, relaciona las características pedagógicas de cada uno de ellos para llegar a la respuesta correcta. Entonces, en la actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica en el 2010, ¿qué hay? Y en el currículo de los niveles educación obligatoria 2016, ¿qué hay? Y voy a las características.
Dice que predominio de las metodologías cognitivista y constructivista, ¿en cuál de las dos? Enseñanza para la comprensión y desarrollo de la condición humana, ¿en cuál de las dos? El protagonista de al aprendizaje es del estudiante quien desarrolla el proceso de lógica, observación y análisis. ¿Cuál de las dos? La metodología basada en el socioconstructivismo. ¿Cuál de los dos? Incluye y enlaza la dimensión constructivista, social e interactiva. ¿Cuál de los dos? Y desarrollo integral del estudiante mediante habilidades organizativas, reflexivas y comunicativas. ¿Cuál de los dos? ¿Sí? Observe, por favor, y dígame cuál es la respuesta correcta. Dejo de compartir. Ahí, vuelvo a compartir. Ya, me va poniendo en el chat, por favor, cuál para usted es la respuesta correcta. Escriba, por favor, en el chat. Profe, buenas noches. A mí no me deja escribir, me dice solo miembros del equipo. Mm, mm. A ver, déjenme ver qué ha pasado. ¿Alguien sí puede escribir? Chat. A ver, hola. Ahí les llegó. Ahí responda, por favor. Dicen, no, no se puede igual, no se puede. Buenas noches. Está desactivado el chat. No, Ok, bueno, como están solo poquitos, los... vamos diciéndonos. Capaz por lo que no cree equipo, solo cree el enlace, porque era 2 sesiones. Entonces, bueno, veamos. ¿Quién me dice? A ver, Jaime, ¿cuál cree que es la respuesta? No está compartiendo pantalla, dice. Pero ya les compartí. Pues, Erika, ¿cuál cree que es la respuesta? La respuesta C. Es la C, dice Erika. ¿Será? Dice la C. 1A, 2, 1D, 1E, 2B. 0. Se queda con la C, Erika. Sí, Sí, Erika se queda con la C. ¿Alguien tiene otra opinión? Luisa, Cecilia, Magali, ¿no? ¿No me dicen? Equivóquese ahora y no en su complexivo. Bueno, entonces asumiré que todos saben. Dice que la respuesta correcta en esta es la A, ¿sí? La respuesta correcta es la A. A Erika le vamos a hacer la corrección porque ella participó. Vamos a ver, Erika, cómo era de contestar. Le enseño. Dice que, ¿cuál de todas, cómo se responden estas preguntas? ¿Cuál de todas estas para mí es más fácil identificar? La profesora acabó de decir, y algo que no puede olvidarse nunca ningún profesor de educación básica en el Ecuador, es que nuestra metodología está basada en el socioconstructivismo. Y si nuestra metodología está basada en el socioconstructivismo, Erika, esa metodología está descrita en el currículo de los niveles obligatorios 2016. Entonces, yo ya directamente sé que la 2 es con la E, con la D, perdón. Entonces, voy a buscar cuál de estas opciones tiene la D en la 2. Tiene la A y no tiene ninguna otra. ¿Sí? Así que ni siquiera tuve que empeñarme buscando en las otras 5. Por supuesto, si sé muy bien las otras 5, confirmo, ¿no? Confirmo que en el currículo 2016 incluye y enlaza dimensión constructivista, social e interactiva.
Y concluyo y confirmo que en el currículo de los niveles de educación obligatoria se habla de un desarrollo integral del estudiante mediante habilidades organizativas, reflexivas y comunicativas. Y entonces yo voy concluyendo que sí, la 2 es con la D, con la E y con la F. Y entonces ya de ley me queda la A. Aunque yo no sepa nada del currículo del 2010. Profe, ¿por qué tengo que saber del currículo 2010 si estamos en el 2025? Porque en el 2025 aún nuestro currículo prescrito es el del 2016. Aún trabajamos con este currículo. Y este currículo se creó a partir del currículo, la actualización y fortalecimiento del 2010. Entonces debemos conocer qué características tenía este y cuáles se cambiaron por las de este para saber con qué estamos trabajando actualmente. Entonces, Erika, le enseño de qué manera se resuelven estas preguntas, ¿no? Me aseguro algo que sepa muy bien de estas características y la enlazo con lo que sí sé. Y luego, si lo otro no me acuerdo, pues al menos ya voy sabiendo lo que sí sé. ¿De acuerdo? Sí, Muchas gracias, profe, me quedó muy perfecto. claro. Y ya, querida Erika, aquí dice suerte en su estudio, nos vemos el lunes. Entonces, para ayer, esta primera clase y hablar de estos subtemas estaba planificado para el día de ayer, ¿sí? Que es lo que hemos visto en esta primera parte. Esto corresponde a las 2 primeras unidades de esta asignatura. Ahora les pregunto de una vez, les pregunto, ¿ustedes quieren que de una vez, porque si nos alcanza el tiempo, veamos las otras presentaciones o lo agendamos para otro día? Si lo vemos de una vez queda grabado y ya les envío y ya están y se puede cerrar con este estudio y nos queda tiempo para si es que les queda alguna duda a medida que vayan estudiando, me puedan contactar y hacerme la pregunta. Si no lo vemos de una vez, nos toca reagendar la clase de ayer que no tuvimos para el final de cuando terminen todos los repasos de complexivo con las otras materias, que no sé cuándo sea. Si gana esa opción, tendríamos que ver fechas y ver cuándo nos podemos reunir. Ahora, les hago esa pregunta y vamos a votar porque aquí están 11 estudiantes, entonces me gustaría saber quiénes quieren. Levanten la mano quienes quieren de una vez ver el resto de diapositivas hoy y de una vez dejamos cerrando. Levante la mano quienes quieren de una vez ver hoy y los que no levanten la mano significará que quieren reagendar. Bien, levantan la mano una, dos, todos, menos Ruth, pero como la mayoría ya dijo que de una vez veamos, entonces a Ruth le toca acatar lo que dice la mayoría, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. Entonces hago una pausa ahí, bajen la manito. Yo también. Yo también quiero, ya, perfecto. Bajen la manito. Y antes de avanzar entonces a la otra parte, quiero saber si ustedes tienen alguna pregunta sobre estas primeras diapositivas que le mostré. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre los currículos o sobre el currículo 2016? Esto es lo que vamos a ver en el complexivo. O sea, los subtemas que están en la presentación son los que vamos a ver, los que están tomados en cuenta para el complexivo. Por supuesto, usted tiene muchísima información en cuanto a currículos. Hay infinidad de información, pero usted para el complexivo se ha tomado en cuenta la información que está en las láminas, o sea, no la información que está en las láminas, perdón, los temas y subtemas que están en las láminas, ¿no? Usted tiene que revisar y profundizar en esos temas y subtemas. ¿De acuerdo? ¿Tiene alguien alguna pregunta sobre estas primeras 2 unidades? ¿No? Ya, entonces déjeme buscar la otra presentación porque no venía preparada para esto. Ah, mentira, sí la tengo, pero tengo que buscarla en mi Canva. Modelos curriculares, acá está. Estimada tutora, de pronto usted no tiene los compendios que los pueda compartir. No, mija, si ustedes que son los alumnos no tienen, imagínense yo que soy la profesora.
Ni idea, si ni me acuerdo en qué año de mi vida di esta materia. No sé si yo el mismo yo les di esta materia. Sí, No, ¿no se acuerdan? no, No nos les dio di. otro profe. Ya imagínense si no les he dado yo, ¿cómo voy a tener? Yo di esta materia en la primera cohorte, que eso es hace muchos años, y la di utilizando artículos académicos y utilizando el Currículo Nacional de Educación Básica. O sea, para mí, imprescindible e importante que usted estudie y que sepa los elementos del Currículo Nacional de Educación. Por supuesto, no se va a saber todo el currículo, ¿no? Pero sí que nomás tiene las partes importantes. Sé que de pronto la coordinación tenga, eh, Que me escriba, yo le puedo pasar, profe. ya no ve, ahí tiene una de sus compañeras, déjenles el número a sus compañeros que le escriban, no, para que yo no tengo, yo no necesito eso por el momento. Ujú. Escríbanle a su compañera, ella tiene. A ver, me callo yo para que ella dicte el número. Dícteles, mi. 0998613039. Ya repítales otra vez más despacito, porque si no han de decir, repita. 099998613039. Ya. Muy bien, entonces avanzamos con la segunda parte, ¿no? En la siguiente parte es importante hablar del currículo de los niveles de educación obligatoria 2016. Permítame un ratito, voy a traer un poquito de agua, ¿ya? Ya, gracias, chicos. Entonces, en esta parte es importante que revisemos que el currículo de los niveles de educación obligatoria 2016 está sostenido en una pedagogía socioconstructivista, justo lo que veíamos en la pregunta anterior, ¿no es cierto? Y que esta es una metodología basada en el socioconstructivismo. Uy, batería, que incluye y enlaza la dimensión constructivista social e interactiva que desarrolla integralmente a los estudiantes mediante habilidades organizativas, reflexivas, comunicativas, valorativas, individuales y grupales, que contextualiza el aprendizaje de acuerdo a las situaciones o las necesidades o los intereses de los estudiantes, y que además promueve, estimula actividades de investigación basadas en la cooperación, la colaboración, la creatividad, la valoración, la criticidad en la función del entorno, y sobre todo se caracteriza por ser flexible, abierto a la contextualización respecto al entorno en los intereses y necesidades de los educados. Todas estas son características del currículo de los niveles de educación obligatoria del 2016. Si usted fuera a dar una evaluación sobre este tema, ¿qué haría? Pues le pondría yo, quizá le pondría todas estas más unas 5 más y le diría unas 5 que no sean, y le diría que elija las que son. Entonces usted tiene que tener clarísimo cuáles son. O le pondría 3 que sí son y 3 que no son, y le pediría que lea y elija las que sí son. Entonces usted debe tener claro en qué se basa el currículo de los niveles obligatorios 2016, porque eso incluye su examen complexivo. ¿Por qué razón? Porque aún no tenemos otro currículo. Cuando lo tengamos ya se comparará el nuevo con el 2016. Por ahora seguimos en la comparación del 2016 con el nuevo para ver qué rezagos del 2010 se siguen manteniendo hasta ahora, pese a que ya no constan en el currículo 2016. ¿Sí? Y tenemos esta comparación
El eje transversal principal del 2010 era este summa causae o buen vivir y que incluía valores como la interculturalidad, la formación de la ciudadanía en democracia, la protección del medio ambiente, el cuidado de la salud y los hábitos de recreación y la educación sexual en los jóvenes. Y entonces este currículo 2010 tenía estos ejes transversales y oh sorpresa que estos mismos ejes transversales hoy se están tomando en cuenta en la asignatura de educación cultural y cívica, si usted se puede dar cuenta, y también en las inserciones curriculares. Quienes ya ejercen sabrán de lo que hablo, pero eso no está en su examen, ¿sí? Usted tiene que conocer que estas eran las del 2010 y que estas son las del 2016 en cuanto a sus ejes transversales. Hablan de la justicia, la innovación y la solidaridad y que son valores que están codificados y que se representan con la letra inicial y que se fortalecen a través de los años y estudios de la educación obligatoria, ¿sí? Ay, ya les indiqué la pregunta. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de pregunta. Mire, dice, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural se hace referencia al currículo nacional en algunos de sus artículos, ¿sí? Entonces dice, seleccione el enunciado que mantenga coherencia y legalidad correcta de acuerdo a lo mencionado. Lea, por favor, las opciones y me dice cuál será la respuesta correcta. Quien tenga la respuesta, abre el micrófono y me dice. Antes de que me diga son iguales, no, no son iguales. Lea, por favor, bien y me decide. Le voy a ayudar con la lectura. Dice, la Autoridad Educativa Nacional tiene como uno de sus objetivos diseñar y asegurar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las instituciones públicas, municipales, privadas y fiscomisionales en sus diversos niveles, inicial, básico y bachillerato, y modalidades presenciales, semipresenciales y a distancia. B, la Autoridad Educativa Nacional tiene como uno de sus principios diseñar y asegurar la aplicación obligatoria del currículo nacional, tanto en las instituciones públicas y municipales, privadas y fiscomisionales en sus diversos niveles, inicial, básico y bachillerato, y modalidades presencial, semipresencial y a distancia. C. La Autoridad Educativa Nacional tiene como uno de sus objetivos aplicar de manera obligatoria un currículo nacional tanto en instituciones públicas, municipales, privadas y fiscomisionales en sus diversos niveles, inicial, básico y bachillerato, y modalidades presencial, semipresencial y a distancia. Y la D dice, la Autoridad Educativa Nacional tiene como uno de sus objetivos diseñar y asegurar la aplicación obligatoria de un currículo nacional en las instituciones públicas en su nivel básico y bachillerato. Bien, ¿cuál es la opción correcta? Alguien, por favor, que esté conmigo, que se aventure a decirme cuál cree que es la correcta. Bueno, dicen, en mi punto de vista es la B. Ya, nos dice, gracias querido Jaime, ¿no es cierto? Sí. Gracias Jaime por estar. ¿Alguien tiene otra opinión? A. La A, ¿quién dice la A? Yo, Cecilia. Cecilia dice la A, Jaime la B. ¿Alguien dice otra opción? La C. La Yo digo C, la ¿quién C. dice la C? Yo, yo digo la C. ¿Quién es yo? Yo, Erika, ok. Catherine. Catherine también dice la C. Ok, vamos a ver cuál es la respuesta. Dice que la respuesta correcta es la A. Regresemos a ver por qué es la A. Mire, la Autoridad Educativa Nacional tiene como uno de sus objetivos, esta es la palabra que varía con la B, no el currículo nacional de educación básica no tiene que sus principios son, tiene que sus objetivos son. La Autoridad Educativa Nacional tiene como uno de sus objetivos, no como uno de sus principios. Y luego dice diseñar y asegurar la aplicación obligatoria. Alguien decía la C, dice como uno de sus objetivos aplicar de manera obligatoria. Pero la Autoridad Educativa Nacional es del Ministerio de Educación. Ellos solo aplican, de hecho, ellos aplican el currículo. ¿Quiénes aplican? Los profesores en las aulas, ¿no es cierto? Ellos lo que hacen es diseñar y asegurar la aplicación obligatoria, es decir, supervisar que los profesores apliquen el currículo nacional, ¿sí? Entonces necesitamos leer muy bien y conocer quién es la Autoridad Educativa Nacional, el Ministerio de Educación.
y que como uno de sus principales objetivos están, y estamos hablando de diseño curricular, diseñar y asegurar la aplicación obligatoria del currículo nacional, tanto en las instituciones públicas, municipales, privadas, fiscomisionales, en los distintos niveles, ¿sí? Entonces la respuesta correcta es la A, chicos, ¿sí? Por favor, tome en cuenta eso y asegúrese de no confundirse. Tenemos también los elementos del currículo ecuatoriano. Y cuando usted abre cualquiera de los instrumentos currículo 2016, va a encontrar que en las primeras hojas está explicado lo que son los aprendizajes básicos, que son esenciales para la ciudadanía equitativa, madurez personal, desarrollo profesional y éxito en la educación continua, los aprendizajes básicos imprescindibles, que son los aprendizajes básicos obligatorios para evitar la exclusión y asegurar el éxito, y los aprendizajes básicos deseables, que son aquellos que se pueden agrupar en aprendizajes por nivel educativo con criterio, pero que no siempre, que el ministerio está seguro de que no todos se van a cumplir, sin embargo, de que se, se logra, se propone por si algún profesor los llega a cumplir. Y los criterios de evaluación enunciados de aprendizaje esperados según los objetivos generales educativos. Entonces, ¿qué haría yo si tuviera que dar este examen? Me iría rapidito al currículo ecuatoriano 2016, abriría sus primeras páginas y leería completo lo que son cada uno de estos aprendizajes básicos, deseables, imprescindibles, destrezas con criterio de desempeño, que son los aprendizajes esenciales promovidos en cada área y subnivel, los indicadores de evaluación, que son descripciones del logro de aprendizaje que guían la evaluación educativa. ¿Qué son los niveles y subniveles educativos? El Sistema Nacional de Educación tiene 3 niveles: inicial, básica y bachillerato. Inicial abarca hasta los 5 años, básica de 5 a 14 años y bachillerato de 15 a 17 años, con flexibilidad de edad. Lo que nos atañe a nosotros son los niveles de educación básica y está dividido en 3 subniveles. Por favor, escuchará bien que en una pregunta que habla sobre esto, no sé si es que este semestre haya esa pregunta, pero en semestres anteriores había una pregunta en la que sí, me decían, perdieron 2 estudiantes el complexivo porque no pudieron esta pregunta. Y cuando dijeron esa pregunta, las personas que escucharon eso dijeron, bien perdido el complexivo, porque si un profesor no sabe eso, entonces, ¿cómo va a graduarse? Porque era una pregunta relacionada a los niveles, a los subniveles de educación básica, que son 3: educación básica elemental, básica media y básica superior. La básica elemental comprende los años de segundo, tercero y cuarto, la media, quinto, sexto y séptimo, y la superior, octavo, noveno y décimo. Eso es algo que usted tiene que manejar súper bien como el himno nacional. Usted no puede dudar en saber que son 3 subniveles de básica, de educación básica, y qué grados comprende cada subnivel. Entonces, por favor, estará muy claro en eso, ¿no? También saber que los objetivos generales de área identifican la capacidad del área, contribuyendo al perfil de salida del bachiller, los objetivos integradores de subnivel, los objetivos integradores de área por subnivel y las orientaciones para la evaluación, que son algunas directrices que el currículo da para evaluar según los criterios del currículo, enfocándose en la evaluación formativa y puntos críticos, y lo que era llamado en este currículo 2016 original el perfil del bachiller ecuatoriano. Esto ha variado un poco de denominación en los últimos años con acuerdos ministeriales, pero mientras no se cree un nuevo currículo, todavía sigue prescrito en el currículo 2016 algunas de estas características. Ahora, sobre estos elementos del currículo, yo sí le pido, por favor, abrir su currículo y revisar qué contiene cada uno. No le digo que se aprenda, pero sí que entienda qué significa cada uno de estos subtítulos: aprendizajes básicos, básicos imprescindibles, básicos deseables, criterios de evaluación, destrezas con criterio de desempeño, indicadores de evaluación, nivel y subnivel educativo, objetivos generales de área, objetivos integradores de subnivel, objetivos de área por subnivel y las orientaciones para la evaluación y el perfil de salida del bachiller ecuatoriano. ¿Por qué? Porque de estos elementos hay preguntas para su examen. Le pueden preguntar
Los objetivos precisos de subnivel que guían hacia el perfil de salida del bachiller ecuatoriano corresponden a objetivos generales del área, objetivos de integrador de subnivel, objetivos de área por subnivel. Usted tendrá que elegir a cuál de esos objetivos corresponde. Entonces, no le pido apréndase, le pido entienda lo que comprende cada uno de esos objetivos, cada uno de esos elementos más bien del currículo, ¿sí? También otro elemento que existe en el currículo son las orientaciones metodológicas y tienen principio para el desarrollo del currículo, como por ejemplo atención a la diversidad, en donde nos habla toda la importancia de que todos los estudiantes deben aprender en igualdad de condiciones y con los accesos pertinentes para los estudiantes que tengan necesidades educativas específicas. Métodos educativos adaptativos, que son las formas en las que el ministerio nos sugiere a los profesores qué podemos hacer para adaptar la enseñanza a ciertos estudiantes que tengan alguna necesidad educativa. Metodología centrada en la actividad y participación nos da orientaciones o sugerencias para poder aplicar el pensamiento racional, crítico, trabajo individual, cooperativo, etcétera, e integración de la vida cotidiana y el entorno nos da algunas aplicaciones para todas las áreas del currículo de cómo aplicar esto que enseñamos en el currículo en la vida real. Entonces, ¿qué tiene usted que conocer los principios y qué contiene cada uno para que en su evaluación le pongan a parear, a elegir, le pongan a reflexionar sobre qué es la integración de la vida cotidiana y el entorno, usted sepa cómo contestar? Sí, esto corresponde a las orientaciones metodológicas, pero no son los únicos aspectos. También nos habla sobre los objetivos centrales de la práctica educativa, el desarrollo de procesos cognitivos y trabajo en equipo de los docentes y la importancia de la lectura, porque todas estas también son parte de las orientaciones metodológicas que los profesores debemos tomar en cuenta al momento de planificar nuestra aula. ¿Sí? Entonces, usted acá tiene otro ejemplo de pregunta que dice, el currículo ecuatoriano tiene varios elementos, ya le indiqué cuáles, ¿no? Y cada uno se distingue por su especificidad acorde a su función dentro del proceso educativo. Seleccione la respuesta que corresponde a las orientaciones para la evaluación. Dice, seleccione, la pregunta es, seleccione la respuesta que corresponda a las orientaciones para la evaluación. Entonces dice A, B, C, la A. Menciona que las instituciones educativas desarrollarán métodos que tengan en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes. Dice B, son recomendaciones para cada uno de los criterios de evaluación propuestos en el currículo y hacen énfasis en las actividades de evaluación formativa. Y dice C, son los aprendizajes básicos que se aspira a promover en los estudiantes en un área y subnivel determinado de su escolaridad con un nivel de desempeño y un nivel de complejidad específicos. Y D es el enunciado que expresa el tipo y grado de aprendizaje que se espera que hayan alcanzado a los estudiantes en un momento determinado. Por favor, revise y dígame quién quiere aventurarse a decirme la respuesta correcta. Veamos. Abra nomás el micrófono y diga yo, Juanito, tal. La C. ¿Cuál? La C. La C. ¿Quién dice la C? Yo, Para Isabel. mí es la D. Isabel. ¿Para quién qué? Cecilia, ¿Quién dice la D. B? ¿Quién dice la D? D. Yo estoy entre C y D, profe. Cecilia. Erika. Cecilia, Erika, están por ahí entre C y D. ¿Y la B no dice nadie? ¿Y la A no dice nadie? ¿Es C o D, profe? Veamos, ¿cuál será? Dice aquí que la respuesta es la B, no es ni la C ni la D. Entonces usted va a irse a su currículo y va a corroborar esto, ¿sí? ¿Por qué no es la A? Porque dice que aquí las instituciones educativas desarrollarán métodos que tengan en cuenta diferentes estilos de aprendizaje. Las instituciones no desarrollan métodos e incluso esto de los métodos no tiene nada que ver con las orientaciones para la evaluación. La B dice son recomendaciones para cada uno de los criterios de evaluación propuestas en el currículo y hace énfasis en las actividades de evaluación formativa.
Pues sí, esta concuerda totalmente con orientaciones para la evaluación. Son recomendaciones para cada uno de los criterios de evaluación, ¿no es cierto? ¿Por qué no es la C? Porque me dice, son los aprendizajes básicos que se aspira a promover en los estudiantes en un área subnivel. Entonces, esto corresponde al apartado o al elemento llamado destrezas con criterio de desempeño o aprendizajes básicos, no a las orientaciones para la evaluación. Y el enunciado que expresa el tipo y grado de aprendizaje que se espera, esto ya es el apartado que quizá me enuncia los contenidos o el perfil de salida del bachiller. Entonces usted tiene que revisar, pero sí leyendo y por deducción, incluso por el vocabulario que utilizan, la opción correcta es la B. Entonces sí veo que nos falta entrenar un poquito la lectura, la comprensión lectora y también hacer estas conexiones que están ahí explícitas cuando usted ve orientaciones para la evaluación, que es una orientación, una recomendación, ¿no es cierto? Y pues ir desarrollando la lectura. La respuesta correcta en esa era la B. También es importante que usted revise un poco los antecedentes de la necesidad de educación intercultural bilingüe, porque esta asignatura se llama modelos contextualizados, modelos curriculares contextualizados e inclusivos, y uno de los modelos inclusivos y también contextualizados es los currículos de educación intercultural bilingüe. Y entonces usted debe darse cuenta de que existen algunos antecedentes que marcan la creación de estos modelos curriculares, como por ejemplo las escuelas indígenas de Cayambe, el Instituto Lingüístico de Verano ILV y la Misión Andina. Entonces, estos hacia abajo, lo que tenemos son como el desglose de estas escuelas indígenas, la educación indígena bilingüe liderada por Dolores Cacuango en Cayambe, las escuelas radiofónicas populares del Ecuador, las escuelas de Monseñor Proaño que alfabetizaron adultos indígenas en lengua materna y en castellano. El Instituto Lingüístico de Verano tradujo la Biblia a lenguas indígenas y promovió la educación en comunidades de las tres regiones. El sistema radiofónico bicultural Shuar Achuar y escuelas radiofónicas Shuar Achuar y promovieron educación bilingüe primaria y secundaria. Y la Misión Andina que promovió desarrollo comunitario, educación en la Sierra Ecuatoriana, escuelas indígenas de Simiatuk y Fundación Runa Cunapac y Achaliguasi, que alfabetizó niños indígenas en Bolívar usando quichua. Entonces, todo esto pasó sin un currículo. Entonces, ¿qué pasa? Que el Ministerio de Educación entre el 2012 y 2016 y también después del 2016, con la creación del Currículo Nacional para Educación Básica, del currículo obligatorio, dice, no, pues, o sea, los niños que estudian en escuelas donde la lengua materna es el español tienen este derecho a un nuevo currículo, pero los niños que tienen sus lenguas maternas distintas al español y que están protegidas en la Constitución de la República del Ecuador, ¿por qué no tienen derecho a estudiar en su lengua? ¿Por qué no tienen derecho a estudiar en sus mismas contextos culturales? Con su cosmovisión, entonces se crean los currículos interculturales bilingües. ¿Sí? Y ahí viene también ya otros antecedentes como el sistema de escuelas indígenas del Cotopaxi, el Colegio Nacional Macac, escuelas bilingües de la Federación de Comunas, Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana. Acá tenemos las escuelas indígenas del Quilotoa, programas de alfabetización de Quichua, programas de educación en la PUSE y en el Ministerio de Educación y Cultura, que promovió alfabetizar de manera bilingüe en quichua y en español, y programas de autoeducación bilingüe intercultural que inició en 1986, hace muchos años, y que formó bachilleres técnicos en Chimborazo, Caipimi, el proyecto en Chimborazo paralelo a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que creó material de alfabetización y posalfabetización en quichua y programas iniciados en 1975 que extendieron educación a 50 comunas y que produjeron material didáctico en quichua y formaron maestros, y proyectos de educación bilingüe intercultural, PEBI, y en 1986 un convenio
con GTE Z y Ecuador, que promovió la educación primaria quichua, formando profesores y apoyando organizaciones indígenas. Entonces, estos también son, chicos, antecedentes importantes para el currículo de educación intercultural bilingüe. No le pido que se aprenda todos, pero sí necesita leerlos unas 5 veces y saber de qué se trataba cada uno, ¿sí? Por ejemplo, qué significa, qué hizo el Instituto Lingüístico de Verano en antecedentes de las necesidades educativas. Ah, él tradujo la Biblia a lenguas indígenas y promovió la educación en comunidades de las 3 regiones, ¿sí? Em, de qué misión eran parte las escuelas indígenas de Simiatú, de la misión andina, ¿sí? Las escuelas radiofónicas de Shuar y Achuar promovieron la educación bilingüe primaria gracias a quién, al Instituto Lingüístico de Verano. Sí, entonces usted tiene que un poco contextualizar y conocer estos antecedentes porque es importante si usted no va a ser un profesor intercultural bilingüe o no va a enseñar en una escuela con este currículo, al menos por cultura importante en nuestro país, es importante que conozcamos esta historia del currículo y que sepamos que los niños, niñas que no comparten la lengua materna español, del castellano como su lengua materna, sino que tienen la riqueza cultural de otras lenguas, tienen derecho, ejercen ese derecho y que hay profesores que se han formado que van a trabajar en estas escuelas porque tienen la fortuna de hablar otra lengua. Y qué mejor enseñar a los niños en su lengua nativa, ¿no es cierto? También tenemos la aplicación del MOSEIB, que el MOSEIB es el currículo de las 14 nacionalidades, ¿sí? Entonces, en 1992, la Ley 150, artículo 2, estableció la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, que en ese tiempo se llamaba DINEIB, como una organización técnica, administrativa y financiera descentralizada. La Constitución en el 1998 y en el 2008 reconocen a este sistema de educación intercultural bilingüe, es decir, SEIB, garantizando derechos educativos, calidad y bilingües a las nacionalidades indígenas. La Ley Orgánica de Educación Intercultural del 2011 y que ahora ya está con muchas actualizaciones, y el convenio 169 de la OIT en 1998 respaldaron estos derechos y la creación de instituciones educativas bilingües. Entonces, mire desde dónde se remonta la garantía del derecho a los pueblos, nacionalidades indígenas a educarse en sus propias lenguas. Entonces, acá tenemos el currículo de educación intercultural bilingüe de las 14 nacionalidades que fue suscrito por este acuerdo ministerial, ¿sí? Y que se da en lengua de la nacionalidad que vaya a ser utilizada para enseñar a esos niños y en lengua castellana. Y claro, este sería el macrocurrículo y el mesocurrículo sería una planificación curricular comunitaria llamada PPC y un microcurrículo sería la guía de interaprendizaje, porque así es como manejan las instituciones educativas interculturales bilingües. Entonces, ¿qué le pido estudiar? Un poco la historia, no aprenderse los artículos, los nombres y todo, porque no, pero sí la garantía del derecho a la educación en la propia lengua, el artículo que corresponda y pues entender el contexto de por qué la importancia de que exista un currículo intercultural bilingüe. ¿Sí? Luego tenemos esta otra parte de la inclusión educativa en la educación para jóvenes y adultos, y esto también ha de haber aprendido usted, en donde nos habla que existe una edad para los estudiantes con rezago educativo, que los estudiantes de 7º y 10º grado de educación general básica no participan en el servicio NAP, que es el servicio de nivelación para las personas con escolaridad inconclusa, debido a que son incompatibles en cuanto a algunos temas curriculares y metodológicas. Para ingresar al servicio NAP requiere rezago educativo, certificado del último año aprobado y documento de identidad. ¿Sí? Desconozco si en las últimas reformas de la ley habrán hecho algún cambio a esto de los jóvenes y adultos, pero en todo caso, para su evaluación, a usted le van a evaluar como ustedes aprendieron en su carrera, no con los últimos cambios realizados. Ahora,
existe una edad oficial para el rezago educativo. Los niños de la edad sugerida normal es la que está aquí en la segunda fila. Los niños de segundo de básica deberían tener 6 años, los de tercero 7 años, los de cuarto 8 años y así sucesivamente. Pero si es que hay un rezago escolar porque no pudieron ingresar a la escuela por alguna razón o porque por enfermedad tuvieron que retirarse un año, por X razones que hay, se sugiere que la edad de rezago para ingresar al servicio NAP sería entre 8 y 14 años para el segundo de básica, entre 9 y 14 años el tercero de básica, entre 10 y 14 años el cuarto de básica, entre 11 y 14 años el quinto de básica, entre 12 y 14 años el sexto de básica, entre 14 y 18 años al octavo de básica y entre 15 y 18 años al noveno de básica. ¿Sí? Entonces, mire lo que dice aquí, los estudiantes de séptimo y décimo grado no participarán en el servicio NAP por incompatibilidades curriculares y metodológicas, pero no es que llegan aquí y ya no estudian. Ellos directos se saltan al octavo y al noveno y luego rinden una evaluación final para poder acceder al bachillerato si así lo desean. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante en esto? No es la única manera de regresar, también hay la alfabetización de adultos, hay muchos otros programas que el Ministerio de Educación promueve en función de que las personas estudien, ¿no? Porque al final lo que queremos es una sociedad que sí, bueno, si tú no pudiste estudiar en la época que te correspondía de acuerdo a lo recomendado por el ministerio, seas capaz y el ministerio te brinde las garantías de que estudies en algún momento aunque sea con este rezago escolar. Y existen otros programas para adultos con escolaridad inconclusa, para niños que no entran en este rango de edad, pero que también quieren estudiar. Entonces, hay otros programas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tiene que estudiar usted los basados en este programa NAP? ¿Dónde encuentra esta información? En la página del Ministerio de Educación o en los documentos que le enseñaron. ¿De acuerdo? Porque bueno, hay más programas, pero esos otros programas no le van a evaluar en su examen complexivo. ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta sobre esto que hemos hablado o sobre cualquier otra cosa de su examen complexivo? Es el momento, aprovécheme, soy yo la que estoy aquí para ayudarles. ¿No tienen ninguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, magíster. Dígame. O sea, yo soy de provincia y yo quisiera saber, el examen complexivo está programado para 14 o 15, ¿verdad? Entonces, ¿la clase demostrativa se va a dar el 15 o es después de una semana o después de cuánto tiempo? Ya, gracias Cecilia. Su pregunta de temas administrativos desconozco un poco, pero como he participado en jurado de las clases de las clases demostrativas, sé que para presentarse a la clase demostrativa, ustedes ya rinden el complexivo. Y no puede ser en la misma semana, porque para las clases demostrativas hay que movilizar varios jurados para que les vean y tienen que estar libres las aulas y todo. Entonces, dudo que sea la misma semana de su examen, que sea el 14 y En 15 de el, mayo, me dijo, no, en o el de, documento que nos entregaron decía que el examen complexivo, el examen escrito se va a llevar a cabo el 14 de mayo y la clase demostrativa el 15 y 16 de mayo. Ahí mismo estaba pero escrito las 14 de, fechas. de, ma- de mayo estoy en Ajá, abril. de mayo. Y el, 14 de mayo es miércoles, 15 de mayo es jueves y 16 de mayo es viernes. Así. así estaba, Así ya así les han estaba más o mandado menos en el estipulado. documento Ajá. escrito, de Todo pronto eso por lo que estaba son en el pocos documento alumnos. que nos mandó la profe Cristina. Ya, perfecto. De pronto por lo que son pocos alumnos, ese es entonces, chicos, lo que les han manifestado. ¿Sí? Gracias, Catherine. Contestada su pregunta, Cecilia. Listo. ¿Más preguntas? Gracias. ¿No hay más preguntas? ¿Seguros? ¿No? Bueno, las dos presentaciones utilizadas hoy, más la grabación de esta clase, en donde hemos acordado hacerlo de una vez, em,
lo de las dos clases, les voy a enviar por correo electrónico a ustedes con copia a la magíster Cris Espinosa y al ingeniero Will Torres, ¿sí? Para que sepan que ya está todo abordado y por favor, si durante el estudio ustedes tienen alguna duda sobre esta asignatura, me pueden escribir el correo con total confianza y me hacen la pregunta respectiva, ¿de acuerdo? Para poder guiarles antes de su examen complexivo. Chicos, desearles que tengan mucho éxito en ese examen. Como suelo decir, la parte más larga del camino ya está. Ustedes se han esforzado mucho durante años por esta carrera. Por favor, un poquito más, que si es que es en mayo ya les queda menos de un mes para ponerse listos en el estudio y pues dedíquese dedíquese para que no le vaya mal, ¿sí? Para su clase demostrativa y ha de tener también otros profesores que le van a guiar. Prepárese con ganas, una clase demostrativa no es cualquier cosa. Le quiero preguntar, ¿ustedes si tuvieron conmigo clases de complexivo el semestre pasado? No más. Sí, yo sí. Algunos sí, otros no. Bueno, ¿quién sí tuvo? Yo, ¿Quién sí? Cecilia, usted fue mi alumna. Le Cecilia. pido, por favor, usted debe tener el enlace de, del Padlet que elaboramos, ¿no es cierto? Donde estaban todas las planificaciones y todas las clases demostrativas grabadas con el material concreto que yo les envié a hacer, que ya les han de haber dicho ustedes para que se preparen. Y debe tener eso, ¿no es cierto? Entonces, Cecilia, le pido por favor que usted les pueda compartir a sus compañeros. No sé, ¿quién era la niña que les dio el número de teléfono? Erika. Erika, usted les dio el número de teléfono, ¿no es cierto? Entonces, le pido que Cecilia le envíe a Erika y todos los que quieran tener ese enlace del Padlet le puedan escribir a Erika y Erika les comparta, ¿sí? Para que Erika solo reenvíe el enlace del Padlet. ¿De acuerdo? Y de esta manera se ayudan, porque en el noveno semestre, el semestre anterior, los chicos que siguieron conmigo la asignatura de esto de preparación para el complexivo, tienen clarísimo cómo es la clase demostrativa, porque en cada deber hicieron una clase demostrativa. ¿No es cierto, Cecilia? Sí, no, no sabe de qué Sí, le hablo. Sí, sí, allá. sí, magíster. En cada deber Es hicieron que una estaba clase intentando demostrativa. abrir Ya. estaba intentando Entonces, abrir por para favor, enviar. usted debe tener ese enlace, por favor, compártale. Y ahí hay muchos ejemplos y hay muchos videos grabados por sus compañeros con clases demostrativas para que les vaya muy bien. Una clase demostrativa no es cualquier cosa, por favor, tiene que prepararse súper bien, ¿sí? Porque si bien es cierto, no es una defensa de tesis, es una defensa de su desempeño profesional. Usted va a poner en práctica cómo va a ser como profesor. Y tristemente, sí hemos tenido que como jurados levantar clases demostrativas a algunos estudiantes porque primero, de pronto no se expresan adecuadamente como debe expresarse un profesor. Segundo, no se mueven en el aula como debería moverse un profesor. Y tercero, las cosas que están enseñando de acuerdo a la destreza que le toque no tienen correspondencia con lo que debería enseñarse en educación básica. Entonces, por favor, vea los ejemplos. Por supuesto, habrán unos que estén mejor, otros no tanto. Revise los últimos, los de unidad 4, son los que están un poquito mejor. Y eso, Cecilia, ella les va a ayudar el enlace de ese Padlet para que puedan encontrarlo todo. ¿Sí? Eso, queridos alumnos, ¿no hay más preguntas? ¿No? ¿Sí? Les auguro muchos éxitos, les envío un fuerte abrazo y espero su pronta incorporación, quizá en este mismo año, estoy segura que sí, y que todo les vaya bien, Diosito les bendiga y cada paso que usted dé como profesor lo haga pensando en que cómo le gustaría que sea un profesor que va a enseñar a sus hijos. ¿Le gustaría que ese profesor haga lo que usted está haciendo o le gustaría que lo hiciera mejor?
¿sí? Entonces siempre haga las cosas bien. Eso, chicos, un gusto. Les dejo un abracito. Finalizo la clase. Hasta luego. Muchas Gracias, gracias, licenciada. Gracias, magíster. Una buena noche. Muchas gracias. Hasta luego.